Hola a todos, este es el primer video tutorial acerca del manejo del DeepTrace. Este soft es un programa que nos permite realizar un diseño a partir de un esquemático, un diseño de una placa de circuito impresa o de un PCB, como la vamos a llamar de ahora en adelante, y mediante sus herramientas, mediante herramientas informáticas y un entorno bastante amigable al usuario, me va a permitir pasar, por ejemplo, de un esquemático clásico, como este que podemos ver acá a la derecha de la pantalla, al diseño completo de esto que tengo acá, entre la izquierda centro, que es la placa de circuito impreso, o mejor dicho, es una representación gráfica de la placa de circuito impreso en una escala real. Y luego de esto voy a poder proceder al maquinado de la misma, y hay que destacar que el uso de este tipo de herramientas es porque puedo hacer todo lo que es el desarrollo y el maquinado prácticamente sin intervención manual. No tengo que hacer el clásico maquinado a través de el diseño en regla indeleble. Puedo utilizar la computadora o una PC, un equipo portátil para llegar a esta instancia y a partir de esto hacer todo el resto del maquinado de una manera mucho más sencilla y agradable, además del tipo de presentaciones que me deja hacer, porque puedo tener una visualización real de cómo va a quedar el elemento terminado mucho antes de empezar siquiera la confección del mismo. Bueno, para esto vamos a empezar obviamente abordando los primeros pasos y las primeras etapas de lo que es el manejo del soft. Bueno, primeramente, ¿qué tengo que tener? Tengo que tener el diseño que yo quiero realizar. ¿Sí? En este caso, vamos a tratar de realizar este oscilador de onda cuadrada hecho con compuertas NAND, como vemos acá. Como siempre tenemos que tener en cuenta que lo que vamos a hacer no es solo el esquemático, sino después la futura confección de la placa, tengo que tener una idea real de qué tipo de componentes voy a utilizar. Es decir, yo acá tengo, como dije antes, con puertas NAND, hay muchos tipos de circuitos integrados que las contienen. Eh, Nosotros vamos a usar lo que venimos usando generalmente en el taller, que es la familia CMOS, y acá tenemos el tipo de encapsulado que vamos a usar. Esto es un 4011 típico integrado, un cuádruple NAND. Tengo que tener siempre en mente la dimensión física del componente porque, insisto, hay muchos tipos y muchas formas de componentes. Resistencias no tienen valores porque esto es un ejemplo, ¿sí? Pero bueno, es una resistencia de 1/4 de watt, clásica, como vemos acá en la figura, la que estamos acostumbrados a usar. Un LED de 5 milímetros, un LED común. Y el capacitor tampoco tiene valor, pero para el ejemplo yo puse un capacitor que podía ser tranquilamente un capacitor de 10 microfaradios por 16 volts, un capacitor del tipo electrolítico. Tengo esta forma, la forma cilíndrica, y una vez que tengo en mente, o que reconozco, o que busco, o que pregunto cuáles son las formas de los componentes que yo voy a usar, podemos pasar recién a la etapa de diseño. Bien, lo primero que vamos a hacer entonces para realizar el esquemático es abrir el programa. Una vez que abrimos el programa, tiene este icono que vemos acá. En realidad es un launcher, nos va a abrir esta pantalla donde tenemos 4 command button o 4 botones virtuales con los que vamos a llamar, o los que podemos llamar, 4 programas distintos que componen el DeepTrace pero interactúan entre sí. Vamos a clicar en el primero, que es el de color rojo, que es el que me permite hacer el esquemático. Yo ya lo tengo abierto por un tema de evitar el proceso de carga. Este es el entorno, el que vemos acá es un clásico entorno de programa de diseño CAD, de diseño asistido, donde yo tengo, ahora voy a remover esa ventana, donde tengo la rejilla de edición, que es esto que tenemos acá, es donde puedo dibujar, la cual puedo cambiar el color de fondo, particularmente me gusta dejarlo en un color oscuro, y tengo un menú clásico, donde tengo archivo, edición, ver. Eso es clásico de la mayoría de los programas, una barra de herramientas bastante reducida, y lo que sí es importante es lo que vemos acá a la izquierda, que son las librerías. Las librerías que están listadas acá, ¿sí? Que se llama librerías a un conjunto
de componentes agrupados, puede ser por categoría, por marca, por fabricante. Son una cantidad importante de librerías, son muchas realmente. No hay que necesidad de memorizarlas ni de conocerlas a todas, porque las podemos ir explorando. Además, no vamos a usar todas ellas. Y además, porque tengo un buscador que me va a facilitar el tema de encontrar algún componente determinado. Entonces, lo que yo voy a hacer es simplemente dibujar, hacer el esquemático del circuito que tengo acá, del oscilador. Bueno, lo voy a dejar en la pantalla simplemente por el tema de poder visualizarlo, más allá de que lo recuerdo de memoria, pero para que lo podamos comparar a medida que yo lo voy realizando. Entonces, ¿qué voy a hacer? Buscar los componentes. Y los tengo que buscar en las librerías. Yo recuerdo en qué librerías están, así que voy a hacer la selección y algunos comentarios. Voy a empezar por la resistencia. Las resistencias están en la primera librería, en la que dice elementos discretos, o la que dice discrete en realidad, que es esta que está acá. Y aquí tengo, si yo voy cliqueando abajo, que es el subgrupo, donde me da la categoría de todos los elementos compuestos, empieza por los capacitores. La mayoría de las librerías están en orden alfabético, así que no es de extrañar que los capacitores estén primero. Podría buscar el capacitor, pero les dije que iba a empezar por la resistencia. Voy a bajar, lo estoy haciendo con las flechas del teclado, y ahí llego a lo que son las resistencias. Y me va a pasar lo siguiente, que veo que hay un montón de elementos que están marcados como res. ¿Por qué es esto? Bueno, si se fijan, el símbolo, lo que tengo acá, el símbolo eléctrico, y lo que estoy señalando, no cambia, y lo que cambia es el dibujo que aparece abajo. ¿Qué es ese dibujo? Bueno, ese dibujo es la representación de la forma física real. Recordemos que este software yo lo estoy usando para crear el PCB, para crear la plaqueta. Por eso siempre es importante tener en cuenta la forma física del elemento. Yo puedo hacer este diseño y este diseño se corresponde para cualquier tamaño de resistencias. Nosotros vamos a usar las resistencias de 1/4 de watt, entonces tengo que tener en mente el tamaño. Si nos fijamos bien, aquí en cada uno de los elementos yo tengo unos números que me marcan la medida de la resistencia, la medida física de la resistencia, expresada en milímetros. ¿Cuál vamos a usar nosotros? Bueno, si son las resistencias de 1/4 de watt, tranquilamente puedo recurrir a esta, que es la segunda selección que me aparece, que son de 5.1 milímetros de tamaño del cuerpo. ¿Sí? ¿Puedo poner otra? Sí, podría poner otra. No tiene sentido, por ejemplo, hacer la placa con este tipo de resistencias que son de 22 milímetros. O sea, estaría diseñado para resistencias que miden 2 centímetros, son de mayor potencia, y estaría desperdiciando tamaño en placa, si bien el esquemático en sí sería el mismo. Yo no me voy a dar cuenta del tamaño físico real hasta que no haga la conversión después a PCB. Ahora nos estamos limitando solamente a hacer el esquemático. Bien, entonces cliqueo la resistencia y como sé que voy a usar dos, voy a colocar dos resistencias. Si coloco más o por algún motivo, bueno, las puedo borrar, siempre tengo el deshacer, el clásico control Z, o puedo lo clásico seleccionar y suprimir. Eso no me cambia nada. Después, como siempre, con un clic las tomo, las arrastro. Y si las quiero rotar, puedo recurrir a la tecla R, que me permite rotar los componentes en general. Bueno, dos resistencias tenemos entonces. ¿Qué voy a hacer? En discreto también voy a buscar el LED. Está el LED genérico, hay una librería aparte de LED, pero esta está a mano, es el LED genérico el que figura ahí, ¿sí? De 5 milímetros, así que ya lo dejo. Si una vez que cliqueo algo, el símbolo sigue apareciendo sobre el puntero, siempre con Escape lo elimino. Elimino la selección activa. Voy a recurrir al capacitor. Ahora, recordemos que es un capacitor de tipo electrolítico, sigo en la misma librería. No voy a elegir ese, lo que vemos ahí es el patrón, se llama a la forma física, lo que tenemos acá, la forma física real o a la representación de la forma física. Voy a elegir un patrón que coincida con ese tipo de capacitor electrolítico. Así que voy a ir buscando. ¿Sí? Ahí tengo un capacitor del tipo axial. No voy a usar el axial, no me coincide esto con la forma que yo veo acá.
Así que voy a seguir hasta encontrar el que sea de mi conveniencia. ¿Ven? Este se ajusta bastante bien. Es forma cilíndrica, como vemos ahí, porque esa es la vista superior. 5 milímetros de diámetro y 2,54 es la separación de pines. Me convence, se ajusta a las necesidades. Así que ya lo coloco ahí. Em, Voy a buscar ahora el integrado que contiene las compuertas y para no recorrer todas las librerías, porque recordemos que 4011 hay muchísimos fabricantes que la hacen. Yo acá tengo las librerías de NEC, de Motorola, como puedo ver, de National, pero para ir buscando una por una y de paso porque conviene utilizar esta herramienta, voy a recurrir a esto que es el buscador. Lo cliqueo, se abre este cuadro donde me pide que ponga la parte que quiero buscar. Yo, como ya lo estoy usando, ya figura, si no ahí escribiría 4011. Y siempre voy a marcar que busquen todas las bibliotecas. Le pido aplicar filtro y va a empezar a buscar. Va a empezar la búsqueda con un porcentaje de búsqueda que va a ir creciendo y es muy normal que aparezca esto. El clásico no responde, sobre todo si el equipo es lento. Bueno, no, a no desesperarse, no hace falta borrar el teclado, no hace falta recurrir a los dioses de la informática. De un momento a otro, dependiendo de la velocidad del equipo, de la capacidad de proceso de datos, eso va a salir de no responde y me voy a ubicar acá a izquierda todos los componentes o el listado de todos los componentes que apliquen a esta característica o que en su nombre tengan la característica de 4011. ¿Ven? Ahí estamos, filtro aplicado, 40 componentes, me indica, y acá tengo el listado, ¿sí?, de lo que encontró. ¿Qué voy a tener que hacer? Bueno, voy a tener que buscar justamente lo que se parezca a lo que yo necesito, que es el encapsulado DIP14, que es el encapsulado del integrado en cuestión. Bueno, este obviamente no me coincide, voy bajando, 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 bajando hasta que encuentro, por ejemplo, esto acá ya me figura que es una compuerta NAND, vemos ahí la compuerta NAND, pero el tipo de encapsulado no es el que voy a usar, es un encapsulado del tipo SOIC. Ni siquiera me figura, es un encapsulado que es para soldar sobre la placa sin necesidad de taladrar. No es lo que nosotros solemos usar en el taller y no es lo que vamos a usar en este momento. Así que yo voy a seguir hasta encontrar esto que tengo acá, que es un DIP. ¿Ven? Encapsulado DIP, DIP o DIL, recuerden que es Dual Inline Package. ¿Sí? Cliqueo entonces y traigo las compuertas y voy a salir y voy a cerrar lo de aplicar filtro. Fíjense lo que me puso acá, me dibujó 4 compuertas. ¿Por qué 4 compuertas? Porque el 4011 es una cuádruple NAND, entonces me dibuja todo lo que tiene integrado dentro. Yo después puedo elegir usarlo o no. Y tengo aparte una especie de rectángulo con dos marcas que dicen BDD y GND, porque eso representa la alimentación. La alimentación del integrado generalmente en estas librerías viene dada aparte. ¿Sí? Podemos ver, yo voy a hacer un zoom con la rueda del mouse, que sobre cada compuerta me aparece además un número que es el número de pin. ¿Sí? El número de pin que corresponde con la distribución física real del integrado. Así que además yo tengo una visión bastante clara de qué terminales voy a usar. Bien, lo que voy a hacer ahora, si bien no está en el esquemático, es el siguiente análisis. Yo a la placa la tengo que alimentar de alguna forma, necesito llevarle energía para que trabaje. Si bien no está dibujado, porque no se suelen dibujar en el esquemático, yo necesito tener dos entradas para la fuente de alimentación, el polo positivo y el negativo. Se las voy a hacer llegar a través de conectores, pines, podría hacerlo con islas, podría hacerlo a través de un jumper. Yo voy a usar un conector para esto. Voy a cambiar de librería, voy a ir a la librería de conectores. Conectores tenemos un montón. Y voy a buscar un conector adecuado. Voy a recurrir a uno, tengo un montón, primero que tenga 2 pines, pero voy a recurrir a este particularmente, me agrada por el separado y por la distancia. ¿Cómo lo reconozco? Bueno, porque de estos símbolos hay muchos. A cualquier símbolo que tengo acá puedo darle clic derecho, ir a propiedades y ver en patrón adjunto, ¿ven?, la forma física real y tengo un detalle de las dimensiones del elemento.
Bien, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a proceder a dibujar el esquemático que yo tengo de representarlo acá. Voy a correr dos compuertas, hay dos compuertas que las voy a correr porque no las voy a utilizar, las podría incluso borrar si quiero. Elegí estas dos arbitrariamente, podría haber trabajado con cualquier otra, elegí estas dos y voy a hacer una aclaración, una salvedad que no está en el esquemático, que es voy a poner los símbolos de, el esquemático sí tengo el de GNB, acá, voy a poner el de alimentación positiva porque me gusta trabajar así a mí, me gusta, es mucho más cómodo. Así que voy a ir a la librería símbolos, y los símbolos no tienen, van a ver que no tienen patrón porque justamente son eso, son símbolos, representan una idea. Promediando la mitad de la librería, vamos a encontrar los símbolos que se corresponden con los de alimentación. Y voy a traer uno para BDD, alimentación positiva, y otro para GND. Y cada vez que necesite uno de estos, puedo ir a buscarlos a la librería o puedo hacer un copy-paste, el clásico copy-paste. Bien, vamos a empezar las conexiones. Puedo empezar de cualquier forma. Recuerden que cuando uno hace un esquemático, lo que tengo que respetar siempre es las conexiones en sí, el conexionado eléctrico y no necesariamente la forma física o física geográfica, si la quieren pensar, de los componentes. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, si yo tengo esta resistencia conectada a esta compuerta, que voy a suponer que es esta, vamos a hacer esta, así me queda ordenado por número, que es esta que está acá, esta resistencia conectada acá, no necesariamente tiene que estar vertical como muestra ahí, yo puedo tener el dibujo horizontal siempre y cuando respete hacia dónde van conectados los pines. Eso es realmente lo que importa. Bien, ¿cómo hago las conexiones? Para hacer las conexiones, tengo esta herramienta acá, que es la de colocar cable o colocar bus, esto que está ahí, la voy a cliquear y cuando me acerco a el extremo de un terminal, vemos, ahí hago el zoom, ven que cambia de color, cliqueo ahí, se produjo ya una vía de conexión y voy hacia donde quiero conectar y hago otro clic y ahí tengo marcada la conexión. Voy a salir con Escape de esa herramienta y fíjense que ahora yo me paro sobre esa vía y cambia de color y me muestra además los elementos que está conectando. ¿Sí? Así voy a proceder a hacer todas las conexiones para conformar este circuito. Como les dije antes, una cosa que a mí me gusta hacer con los símbolos de alimentación, yo tengo la entrada, esto va a representar la entrada de alimentación de la placa que va a provenir de la fuente. A mí me gusta la entrada dejarla ya conectada a los símbolos de BDD y GND. Y en el caso de necesitarlos, como voy a necesitar de vuelta para conectar el LED, me gusta hacer esto. Hice un copy-paste, control-C, control-V, copiarlo y pegarlo. Obviamente, después tengan en cuenta que todos los puntos que yo llamo GND y todos los puntos que yo llamo BDD, cuando se transforman en el circuito de placa en PCB, son el mismo punto. O sea, el programa me los va a unir automáticamente, porque es eso lo que representa este símbolo, la unión de masa y la unión hacia positivo. Bien, continuando entonces con la edición o la confección del esquemático, voy a empezar a unir las partes. Fíjense que vuelvo a seleccionar esta herramienta y voy a hacer clic cada vez que quiera realizar una curva, que es más cómodo que el programa decida automáticamente. Yo quiero unir esto acá, ven, no queda prolijo. Y es importante ser prolijo. Imagínense que yo podría, voy a dar un ejemplo de lo que no habría que hacer. Yo podría hacer una cosa así. Esto que acabo de dibujar eléctricamente es correcto, coincide con el plano, tengo las resistencias conectadas, este terminal a la entrada de las compuertas y a la salida, coincide exactamente con esto, pero ¿qué pasa? Esto es un dibujo que se presta después a confusión, no a confusión del programa, el software no va a tener ningún problema en interpretarlo, el problema lo voy a tener yo o cualquier otro usuario que lo vea, o mismo si después quiero revisar las conexiones o corregir o hacer alguna modificación, entonces esto no es recomendable. Siempre insisto, seamos lo más prolijos posibles, no solo en lo que es la confección de un circuito
a través de una herramienta de edición CAD, en líneas generales, en la vida, en todo, tratemos de ser prolijos. Voy a traer el capacitor, lo voy a rotar, recordamos con R, voy a hacer la conexión, ¿sí? Del capacitor hacia la salida, me gustó ahí. Recuerden que ahí tengo la cruceta, pero si quiero volver a la herramienta al puntero con escape, y ahí acomodo, hago ajustes. Voy a hacer una variación con la resistencia, la voy a rotar. ¿Por qué? Porque me queda más cómodo hacerlo de esta manera. Fíjense que si bien la posición física que yo le acabo de dar a la resistencia no coincide con la del esquemático que tengo acá a mi derecha, es decir, acá está vertical, acá la puse horizontal, eléctricamente es lo mismo, está bien, está conectada a donde debe. Luego, el LED a GND, este programa no me permite hacer lo siguiente, hay muchos programas de edición donde yo pongo los componentes próximos y me hace la unión, no es este el caso, así que no se sientan tentados a hacer eso, desgraciadamente no se puede, es una limitación que tiene este soft. Lo único que me quedó por realizar es la unión de BDD y GND, que es la alimentación del 4011, del circuito integrado en cuestión. ¿Qué voy a hacer? Bueno, voy a hacer un copy-paste de GND y BCC. ¿Por qué? Porque no tengo ganas de hacer un trazado, no tengo ganas de hacer esto, un trazado que me cruce todo el esquemático que acabo de hacer, es desprolijo, es incómodo, entonces simplemente recurro a esto. ¿Por qué? Porque ya lo dije antes, es el mismo punto, es decir, este GND y este símbolo representan la conexión a masa a negativo. Bien, una vez que tengo esto, puedo, obviamente, más que puedo es debo verificar que coincida con lo que yo quería diseñar. Y lo primero que debería hacer es guardarlo. ¿Y por qué? Bueno, guardarlo para no perder información, guardarlo para después una posible modificación. Siempre lo voy a guardar. Incluso es bueno salvar a medida que uno va progresando con el diseño. Le puedo dar guardar o le puedo dar guardar como. Yo lo voy a guardar en una carpeta que ya tengo con placas que voy diseñando y a esto lo voy a llamar OSC simplemente por oscilador. A partir de esto, ¿sí? Y ya lo voy a mostrar en pantalla completa, a partir de esto voy a generar el PCB, el diseño del layout, como se llama, o el artwork, que es el diseño físico real de cómo va a quedar la placa de circuito impreso. Pero eso lo vamos a dejar para otro tutorial. Aquí terminamos con esto, espero que les haya quedado claro. Cualquier cosa me pueden contactar, lo podemos charlar y que espero les sea de utilidad. Hasta la próxima.